En el corazón de Madrid, en el barrio de Vallecas, ocurrió uno de los sucesos perturbadores más importantes de la historia paranormal de España. Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven de solo 17 años, cambió su vida para siempre cuando con solo 17 años en el instituto se puso a realizar la ouija con otras amigas. Al poco tiempo su vida terminó de manera inesperada. Pero su muerte no fue el final, sino que fue el comienzo de una serie de fenómenos paranormales extraños que ocurrían en su casa. La familia Gutiérrez Lázaro fue investigada por diferentes especialistas paranormales y también por la policía. Sería uno de los pilares fundamentales que darían peso a esta investigación paranormal. Esto es el Expediente Vallecas, la historia real que hay detrás de la película Verónica. Bienvenidos al reino de la oscuridad, donde los siniestros se reúnen a escuchar. Madame de la noche, como espina a su lado, traumatiza y fascina, dejando a todos pasmados. Recuerda, me gusta, comparte, suscríbete y ahora hagamos un remake de un vídeo que ya hice en el 2015 sobre este caso y que actualmente vuelvo a hacer después de visionar pues el documental de HBO que precisamente se llama Expediente Vallecas y que básicamente es todo lo que yo ya dije en aquel vídeo, salvo con un dato nuevo que se ha revelado. Sin hacer esto más largo, vamos a introducirnos en el Expediente Vallecas. Estefanía Gutiérrez Lázaro vivía junto a sus padres, Máximo y Concepción. Eran 5 hermanos y eran una familia trabajadora. La vivienda se situaba en la calle Luis Marín en Vallecas. Aparentemente tenían una vida normal, pero todo cambiaría. La joven estudiaba en el Instituto Ramiro Máez Ezcu. Un día decidió reunirse con sus amigas a realizar la ouija. Este juego lo que pretendía era hacerte contactar con espíritus del más allá. De hecho, lo que ocurría es que el novio de una de ellas había fallecido días antes y lo que pretendían era contactar con este novio. Este chico había muerto de manera imprevista al fallecer por un accidente de moto. La cuestión es que estaban en mitad de este juego cuando una profesora les descubrió. Es en ese instante cuando el vaso se rompe y una especie de humo oscuro surge de él. Y este humo, según estas amigas, se introduciría dentro de Estefanía. Y este humo se supone que es el que la poseyó. En la película podemos ver más o menos lo mismo y vamos avanzando como Estefanía, Verónica en la película, poco a poco va teniendo diferentes visiones y van ocurriendo diferentes cosas paranormales en su casa. Vamos a ver todo esto en qué se basa, cuáles son los hechos reales. Dista bastante la película al hecho real, pero bueno, ya sabéis, es ficción, porque de hecho ni siquiera físicamente Verónica se parece a Estefanía. Estefanía era una chica más bien con sobrepeso, introvertida y que no solía mucho encajar. Ya sabéis cómo eran en aquella época las cosas, estamos hablando de los 90. La cuestión es que después de esto, el 14 de agosto de 1991, Estefanía muere de forma repentina. Sufrió una especie de ataque. Cayó al suelo, empezó a convulsionar, emitía una serie de ruidos bastante extraños hasta que finalmente su corazón se paró. Por supuesto dejó de respirar. Sus padres inmediatamente la trasladaron al hospital Gregorio Marañón, pero no se pudo hacer nada por ella porque aunque intentaban reanimarla, era tarde. En un primer momento el forense lo que dijo fue que la muerte había sido extraña y súbita. De hecho era una muerte sospechosa. Y la causa había sido asfixia pulmonar. Lo que empezó como un simple juego acabó en una terrible tragedia. Y además sería justamente el inicio, aunque ya había habido ciertos fenómenos paranormales según se cuenta en el documental, sí que es verdad que fue el punto de inicio clave del Expediente Vallecas. Es una historia que conmocionó a España en ese momento, apareció por todos los medios de comunicación, diferentes expertos paranormales dieron su versión al respecto y la verdad es que fue un caso que despertó en ese momento mucha curiosidad y a día de hoy sigue despertando precisamente esta curiosidad porque la gente siente que hay muchas preguntas sin respuesta, aunque personalmente creo que en el documental ya quedan todas resueltas. Vamos a ver qué ocurrió realmente en esta casa. Así que tras la muerte de Estefanía, la pesadilla, como os digo, no terminó, sino que más bien empezó. La familia comenzó a experimentar diferentes tipos de fenómenos extraños.
puertas que se abren solas, aparatos que se encendían, fotografías que se caían o que aparecían quemadas, y también una figura oscura que, según decían, se iba moviendo a través del pasillo. La cuestión es que los aparatos que se encendían podían pasar desde el televisor, que de repente se encendía y apagaba, a incluso las luces. Esta fotografía de la que hablan es una fotografía de Estefanía que aparece en el suelo tirada, cuya imagen sí que se ve quemada, pero como que es lo único quemado. La fotografía en sí, el marco y demás estaba intacto. Y también decían que estos fenómenos esto es importante recalcarlo, muchos de estos fenómenos se daban en un cuarto de baño cuyos se supone que había tanta presencia paranormal y era tan inquietante, pues que directamente lo tenían como un trastero donde ni siquiera había luz. En un momento dado la familia estaba totalmente aterrorizada. Eran niños muy pequeños que de repente se encontraban en el salón porque habían experimentado esta serie de fenómenos y claro, ellos sentían auténtico terror, ¿vale? El clima en la casa era muy tenso. Así que empezaron a dormir todos en el salón. Pero en la puerta del salón ellos decían que oían golpes, como si llamaran. Así que realmente eso los aterrorizaba mucho más. De hecho, la madre cuenta y los niños cuentan pues que el padre ellos consultaron con un cura y este les dijo pues que tenía que recitar una serie de palabras para que esa presencia pues se fuera. La madre lo repetía sin cesar, pero la presencia seguía insistentemente tocando a la puerta. Y esto evidentemente estaba aterrorizado a los niños. De hecho, incluso llegaron a un punto en que pusieron delante de la puerta pues una silla y diferentes cosas para que esa puerta como que no se abriera. Tened en cuenta, ya os digo, por la noche estos fenómenos paranormales se intensificaban, los niños estaban aterrorizados y nadie sabía realmente qué estaba pasando. También se dice que antes de que la hermana falleciera ya ocurrían cosas extrañas porque había habido una amenaza del abuelo antes de morir, en el cual como que cernía una desgracia sobre todos los integrantes de la familia, y que esto había afectado más a Estefanía, que de hecho Estefanía de repente se quedaba mirando a la nada como si no existiera nada a su alrededor y como si viendo y escuchando algo que nadie más ni veía ni escuchaba. Y entonces lo relacionaban directamente pues con esta maldición familiar que había recaído sobre la familia a través del abuelo. Se llegó a decir que la hermana levitaba y hablaba lenguas extrañas y que claro, daba la sensación por eso de que estaba poseída. Como digo, todo esto digamos que llega a su punto más culminante una noche en la que los sucesos paranormales se van un poco de las manos, la familia está un poco ya desesperada y desquiciada y finalmente llaman a la policía. Este suceso sería muy importante, ahora veremos por qué. En noviembre de 1992, un año después de la muerte de Estefanía, la familia finalmente llama a la Policía Nacional. Es una idea que más bien tiene el padre porque el padre, que era una figura más pasiva, realmente no sabía muy bien cómo gestionar todo esto. Los agentes al llegar al lugar, en el informe policial describen: el ambiente era de misterio y rareza, un armario que se abría solo, un Cristo separado de su cruz y una mancha marrón en la pared identificada como babas. Tengo que decir que otra de las ideas que tuvo la madre fue colgar diferentes Jesucristos a lo largo de la pared con una pequeña puntilla de metal y bueno, pues estos continuamente iban cayendo y ella continuamente los volvía a poner. No solo describieron esto, sino que en un momento dado se escuchó como un golpe en uno de los balcones, lo que de hecho alteró a la mayoría de la familia y que de nuevo los policías identificaron como algo extraño. Se supone que todos los miembros estaban en el comedor, de repente se oye ese golpe extraño de algo golpeando y que dicen pues que miraron, la familia miró y que no había absolutamente nada. Pero sí que aparecía descrito en el informe policial esta especie de golpe en el balcón supuestamente provocado por la nada. Como os digo, los policías dejaron todo escrito de esta inusual situación y así se convertiría en el primer y único informe en España donde una autoridad reconoció haber presenciado sucesos aparentemente inexplicables. Claro, una vez que este caso dispone de un informe oficial de alguien externo a los sucesos paranormales donde se confirma que están ocurriendo sucesos extraños,
pues digamos que aquí ya esto es una locura, ¿no? Esto ya aparecen 250.000 personas intentando investigar y saber qué está ocurriendo. Los medios comenzaron a hacerse eco del caso, se bautizó como el expediente Vallecas, investigadores, parapsicólogos y periodistas acudieron al piso a entrevistar a los padres de Estefanía, mientras la historia se convertía en una noticia de alcance nacional. Hubo diferentes parapsicólogos más famosillos en aquella época, que eran un poco más bien frikis, pues que intentaban aprovecharse de la situación. La madre parece que tenía un interés especial en que esto corriera como la pólvora. Entonces al final contactaba y daba pie a absolutamente todo el mundo que quisiera escuchar su historia. Pero la realidad es que también hubo parapsicólogos mucho más serios, mediums que se supone que son mucho más serias que estos frikis televisivos, que realmente pertenecían al Instituto Nacional de Parapsicología y que realmente pues tenían un interés real en saber qué estaba ocurriendo. ¿Y qué estaba ocurriendo? Bueno, vamos a ir desgranándolo poco a poco, porque digamos que a lo mejor la realidad es más terrorífica que la ficción. La cuestión es que en los 90 todavía había bastante cierto interés por el mundo de la parapsicología y lo oculto y demás. Así que digamos que este caso mediáticamente fue muy explotado. ¿Qué pasa? En el documental echan bastante la culpa a los medios, cuando personalmente, tras visionar el documental completo, creo que realmente la culpa fue de la familia. Puede que más concretamente de la madre, porque en ese primer momento ella era la que encabezaba pues toda la información y la que intentaba contactar con todo el mundo, pero al final sí creo que fue algo que en conjunto propició la familia, porque el padre podía haber hablado y los niños en cierta manera, llegada a cierta edad, también podrían haber expuesto las cosas, sobre todo los más mayores. Así que no creo que del todo fuera culpa de los medios simplemente aprovecharon el momento como hacen siempre. Si la gente no tuviera interés en determinadas cosas, pues estas cosas no saldrían a la luz. Al final la familia sí queda marcada como por el trauma y por todo el circo mediático que se hace alrededor. Al final tenemos a Ricardo y Maximiliano, que son dos de los hermanos de Estefanía, quienes nos van a dar, pues digamos, los puntos claves de lo que realmente pasó en el expediente Vallecas. Lo primero, y esto es algo que yo ya hablé en mi anterior vídeo, es que Ricardo reconoce que aquella noche de 1992 fue él quien arrojó esa piedra. Su madre tenía una planta con piedras de adorno y fue él quien cogió una de estas piedras y la lanzó. Pero también reconoce que esto fue idea de la madre, que la madre fue el que le dijo que le hiciera. Tenemos la versión de la hermana que dice que esto no es cierto, que de dónde saca una piedra, que no sé qué, que no sé cuántos. Tengo que decir que yo misma tengo una maceta con piedras que son como de adorno. Encima en la planta misma tienes las piedras que son de adorno. Entonces no es nada raro que un piso en Vallecas tenga una piedra, porque estas piedras de decoración se usan muchísimo. Se usan desde siempre. Entonces el poner la excusa de no, es que era un piso donde vas a sacar una piedra, pues el mismo hermano nos lo dice, que de un objeto decorativo de ahí la cogió, y es totalmente plausible y creíble. Y de hecho, claro, esto que fue totalmente inexplicable para la policía, pues al final no dejó de ser un montaje. Y tú dirás, pero ¿y entonces la policía? Bueno, ahora vamos a ver, como digo, la policía, vamos, en su línea. En cuanto a la fotografía quemada, la fotografía estaba encima de un radiador. Evidentemente, el radiador empezó a emitir calor, lo que hizo pues que se quemara lo más fácil de quemarse, que era el papel de la fotografía, y obviamente el cristal y lo otro pues no se llegó a quemar porque el calor no llegó, y llegó a un punto de combustión que la fotografía se cae al suelo. O sea que, de nuevo, algo muy lógico. También hubo una puerta de armario, esto cuando fue la policía, que se abrió de forma súbita, y de nuevo explican que era un armario donde había un montón de carpetas de estas que son como de plástico y archivadores de plástico, donde estaban todas las cosas, fotografías, recortes, todo lo de Estefanía y diferentes pues documentos estaban en ese armario.
que justo antes la madre había pues estado trasteando ahí y que bueno, que es cierto que esas carpetas al ser de plástico resbalan. Entonces lo que se piensa que ocurrió, y es lo más lógico, es que al cerrar esas puertas que se ve que no cerraban del todo bien y al correr las carpetas, pues el que las carpetas corrieran, pues efectivamente hizo que la puerta se abriera. Y en vez de investigarlo de alguna manera, pues dijeron se ha abierto de forma extraña. Sin embargo, de nuevo, uno de los hermanos nos explica pues que esto fue así, que seguramente se abrió por el tema de que eran muchas carpetas que resbalaban unas encima de otras y que justo hacía tan solo un momento que la madre pues había utilizado el armario. También se habla de un póster con arañazos y uno de los hermanos nos vuelve a decir que bueno, el póster es que era viejísimo. No sé si tenéis... Esto ya lo expliqué en un vídeo sobre los libros a fuego lento, recomendé ese libro. Y precisamente en el libro a fuego lento nos cuenta qué ocurre con el papel. El papel tiene que tener cierto grado de humedad, ni muy alto, o sea, tiene que ser como muy exacto. Tampoco la temperatura también le afecta. ¿Y qué ocurre? El papel se va desgastando, se desgasta hasta que se hace literalmente polvo. Por eso se dice que es un proceso a fuego lento, ¿vale? Porque tú literalmente puedes ver vídeos puedes ver libros muy antiguos que acaban siendo literalmente polvo, solo polvo. Esto se evita, como digo, por ejemplo, con un humidificador, ¿vale? Que lo pongas a cierta temperatura para mantener tus libros bien. Pero ¿qué ocurre con los pósters? Pues los pósters normalmente están expuestos al sol y por lo tanto a mucha sequedad o también a mucho frío, lo que hace que al final este desgaste se vea mucho más. Seguramente habéis notado en vuestros pósters más antiguos que poco a poco son más finos. Y cuando son muy finos, es normal que en ciertas zonas donde la luz incide más, se empiecen a hacer como desgarros del papel. Entonces, al final, lo que dice el hermano es que ese póster era súper viejo y que posiblemente fuera desgaste. Y esto seguro que es así, porque bueno, vosotros sois muy jóvenes, pero yo, por ejemplo, he tenido pósters durante 20 años o 10 años que he tenido que acabar tirando precisamente porque se les ha dado este desgaste y al final parecen que tengan 100 años los pósters porque están destrozados. Y seguramente eso es lo que ocurrió con ese póster. ¿Y cómo es que ciertos aparatos se encendían o apagaban o las luces? Porque los niños se entretenían en gastar como ciertas bromas, y es que descubrieron que si ponías un sensor de movimiento en un enchufe, pues al pasar por delante del enchufe, eso hacía que el aparato se apagara o se encendiera o la luz se encendiera y se apagara. Así que, en cierta manera, de nuevo, ellos propiciaron estos sucesos que todos conocían y que era una especie de broma que hacían los niños, pero que por lo visto todos eran muy conocedores de que eso era algo que hacían los niños. Al final esto lo que esconde es que es una trama donde hay un montón de montajes y al final todo es falso. Esto ha dividido a la familia, pero al final tenemos un testimonio de una familia totalmente fracturada. ¿Por qué? Los hermanos sostienen que su madre, Concepción, los sumergió en un estado de sugestión colectiva. Les pedía que inventaran sucesos para que el caso ganara relevancia y ellos pudieran ser escuchados. Es decir, la forma de manipulación que tenía era que ellos los guiaba para que hicieran ciertas cosas, para que, bueno, el caso tuviera relevancia, incluso ganaran fama o dinero. Y los niños, obviamente eran niños y hacían pues lo que la madre le pedía. Pero no solo la madre, sino que hay ciertos parapsicólogos, como por ejemplo Tristan Bracker, que es el que os digo que era un friki de la época. Y bueno, pues este era uno de los que también les guiaba sobre qué tenían o no tenían que hacer para que el caso ganara o no relevancia. Por cierto, he olvidado comentar que las babas supuestas que encontró la policía eran babas de un bebé, ¿vale? Que había un bebé en la familia y entonces pues este bebé pues iba soltando babas, vamos, lo que suele, no sé si es que yo no he tenido hijos, pero he cuidado niños pequeños toda mi existencia y evidentemente pues son muy babosos, sobre todo en ciertas etapas de su vida que les están saliendo los dientes y obviamente babean una barbaridad.
Yo es que estos policías de verdad, o sea, literalmente los hermanos dicen que la policía se lió a anotar, pero que investigó cero, que no se molestaban en investigar nada, simplemente se dejaron llevar un poco por lo que decía la madre y ya está. Dicen los hermanos que es que había tal ambiente en la casa que aunque fueras súper escéptico, al final te veías arrastrado a creer todo eso, por la histeria colectiva, ¿no?, que había en referente al caso. Entonces, por más que fueras súper escéptico, pues todo lo que estaba ocurriendo, la sensación que había en esa casa, te lo terminabas creyendo. O por lo menos, si no te lo creas del todo, no podías llegar a negarlo, ¿sabes? No había una propuesta clara que dijera, puedo negar que esto está ocurriendo. Así que claro, al final nadie investigaba nada. Pero además, lo peor es que se confirma, dicho por los hermanos, que hubo cierto maltrato en la casa. Malos tratos y un clima de terror doméstico. La combinación de violencia, presión mediática y los charlatanes convirtió la situación en un brebaje muy peligroso de manipulación y sugestión. Esto es lo que dicen los hermanos, ¿vale? Que es como yo son los que más me creo. Porque en cuanto a la relación de ese supuesto baño que estaba súper poseído y que daba muy mal rollo y todo eso, pues ya había un hecho negativo en relación a ese baño. Y es que la madre castigaba a los niños encerrándoles en ese baño a oscuras. Imagínate, para un niño que ya de por sí lo estás sugestionando con que hay algo demoníaco en casa y tú coges y lo encierras en un cuarto de baño a oscuras, pues hombre, lo lógico es que ese niño le tenga auténtico terror a ese cuarto de baño. Porque de hecho, aunque tú no hubieses dicho que en ese baño ocurrían cosas oscuras y que había un demonio, el solo hecho de mantener a un niño encerrado en un habitáculo totalmente a oscuras ya hace que su psique sienta auténtico pánico. Así que claro, cuando eran pequeños, para ellos ese baño realmente era demoníaco y perverso. Ya tenían anteriormente pues un bagaje emocional referente a ese baño por el cual lo asociaban con algo muy negativo, terrorífico. Así que eso fue una simple manipulación. La madre ya utilizó lo que eso creaba en sus hijos para usarlo a su favor, cuando en realidad los hijos lo que tenían era un trauma con referente a esa habitación y además un trauma con todas las de la ley de una manera súper lógica. Sí que es verdad que hay un punto en contra y es, por un lado tenemos a la madre, que ella se presenta como víctima, buena madre y bueno, como que no entiende a sus hijos, y también tenemos a la hermana que dice que todo lo que vivió es real. Deja claro que incluso dentro de la familia la percepción de los hechos está marcada por distintas experiencias y emociones. Pero sí que es verdad que la hermana da explicaciones muy vagas, porque dice, por ejemplo, el tema de la piedra. No, es que ¿de dónde va a salir la piedra? Eso es una tontería, ¿vale? Porque puede ser una piedra como puede ser una canica, porque al final tú dices que tú no viste una piedra, que lo que oíste fue como un golpe de piedra, pero podía ser perfectamente una canica, y yo creo que todas las personas que sean de los 90 saben que en los 90 estábamos enganchados perdidos a las canicas. Yo de hecho actualmente todavía tengo canicas y me gustan. Luego dice cosas como que sí, se encendían y apagaban las luces, ¿y quién lo hacía? ¿Quién lo hacía? Pues tus hermanos. También tengo que decir que la sugestión lo que provoca muchas veces es que tú veas y oigas cosas que no son reales. Cuando yo muchas veces os he hablado en mis directos y demás, o en diferentes temas de psicología, sobre todo ahora que la estudio, que sabéis que tengo los estudios de la gente de apoyo mutuo, algo de lo que digo mucho es que yo no creo en el ocultismo, ni en la ouija, ni nada, y sin embargo jamás realizaría esa actividad. ¿Por qué? Porque sé cómo funciona la mente humana y ante determinadas situaciones te puedes ver desbordada y te puedes ver arrastrada a lo que la mayoría cree ver y oír. Porque para tu mente es muy difícil mantener esa individualidad, y si hay una serie de factores que se unen y una serie de personas que dicen que está ocurriendo X, al final tu mente va a aceptar que ocurra X porque para ella es lo más fácil, más que ir en contra de absolutamente todos los factores y todas las opiniones que está escuchando, ¿vale? Entonces,
siento que es muy fácil que puedas caer en ese tipo de manipulación. Por eso jamás realizaría una actividad de ese tipo, pese a que yo no creo en esas cosas. Es fácilmente manipulable, como te digo, es muy fácil pues que tú puedas ver y oír cosas que realmente no existen, ¿vale? Simplemente por el hecho de la situación que estás viviendo. También quiero destacar que me parece curioso, llamativo e importante que cuando el padre fallece, antes de fallecer les pide a los hermanos que estén al lado de su madre y al final todos le dicen al padre que no van a estar al lado de su madre porque su madre no les ha tratado bien. Así que no sé, siento que si todos están en contra de la madre y la madre fue el punto y foco del expediente Vallecas, efectivamente será por algo, ya que no olvidemos que la madre empezó a tomar un protagonismo desmedido, que ella buscaba y alentaba, porque ella aparecía en todo tipo de programas, no solo hablando de su propio caso paranormal, sino que aparecía en diferentes programas hablando de su propio matrimonio con un problema de celos, o hablaba de cosas de sus amigas, y aparecía en diferentes tipos de programas con diferentes temas, llegando a convertirse un poco como una estrella mediática. Y parece que, como os digo, a ella esto le gustaba bastante y es lo que llevaba buscando desde el primer momento. Porque cuando le hacen la entrevista al documental, yo no veo ni el menor atismo de arrepentimiento en ella, ni de dolor porque sus hijos hayan pasado de ella, sino que de hecho se pueden ver ciertos cortes de documental, tanto durante el expediente Vallecas como en la actualidad, donde a ella se le ve mucho más preocupada de su aspecto y de cómo sale en cámara que de su propio problema que se supone que le está aterrorizando en el pasado o en la actualidad, hablar de la poca nula relación con sus hijos. Sí que es verdad que el documental intenta respetar los dos puntos de vista, tanto el de la hermana como el de los hermanos, porque piensan que los hermanos lo pueden haber hecho por cierto punto de venganza. Según la hermana, los hermanos durante muchísimo tiempo estuvieron apoyando que el caso era real, y que sin embargo, cuando la corriente cambió, es decir, cuando en España ya este caso estuvo totalmente desprestigiado, fue cuando ellos tomaron la decisión de decir que todo era falso. Así que la hermana, teniendo en cuenta que cree que los hermanos han ido un poco al sol que más calienta, pues piensa que eso, que es una venganza en contra de la madre, pero que realmente ellos no piensan así. Sin embargo, yo los veo a ellos muy tranquilos y muy tal. Y no creo tampoco que ellos necesiten, con la experiencia que cuentan con la madre, de cómo se ha portado la madre con ellos, no creo que ellos necesiten decir que el expediente Vallecas es falso para intentar vengarse de su madre, sino que simplemente contando el comportamiento de su madre hacia ellos, yo creo que es suficiente y no les necesitan decir si esto es falso o verdadero. Lo que pasa es que yo creo que la sociedad en general están acostumbrados a que la figura de la madre sea como algo santo, casi no beatificado. Y bueno, yo como persona que literalmente no tengo relación con mi madre, puedo decir que hay madres buenas y hay madres malas. Una madre puede ser buena, pero también puede ser el peor enemigo de un hijo, ¿vale? Lo hemos visto ya en otros casos mediáticos, pero parece que aún esa idea no cala porque como que es tu madre tienes que perdonárselo todo. Para nada, ¿vale? Tu madre puede ser tan tóxica y negativa en tu vida como cualquier random que acabas de conocer. E incluso tú tienes al final que tomar la decisión como obligación a tu bienestar de eliminar a esa persona de tu vida, que es lo que al final hicieron todos los hermanos, incluida la hermana. Algo que no estaba claro en la primera vez que yo hice el vídeo y que por más que busqué no encontré, y que sí que ha salido en este caso, que es el punto importante para mí, es que en un primer momento se dice que la muerte de Estefanía pues no tenía explicación. Yo llegué a plantear en mi vídeo que a lo mejor Estefanía tenía como episodios de esquizofrenia o podía padecerla de alguna manera y no la habían diagnosticado. Pero la cuestión es que ella sí tenía un problema de salud, tenía epilepsia. De hecho, en la autopsia se detecta un medicamento contra la epilepsia. Y además ella sufría epilepsia por ausencia, es decir, episodios donde se quedaba totalmente desconectada de la realidad, que incluso podía ver y oír cosas, que es algo dentro del normal, dentro de esta enfermedad, y que bueno, lo que ocurrió no fue más que eso, ¿no? Sus propios ataques de epilepsia. El que sí que es verdad que la epilepsia no suele matarte, pero es que recordemos que Estefanía, y nos lo recuerdan también en el documental, tenía un problema de obesidad pues importante,
y bueno, digamos que no tenía la mejor alimentación, ni descanso, ni nada. Entonces todo eso se vio afectado y por eso murió. Murió tras un ataque epiléptico, por lo visto, y bueno, debido a que su condición de salud general no era favorable. Estas son las cosas que son importantes. Cuando tienes un problema de salud, pues cualquier cosa secundaria te va a afectar efectivamente mucho más que si fueras una persona completamente saludable. Al final, el expediente Vallecas no deja de ser un reflejo de que en los 90 había una fascinación hacia lo paranormal y oculto. El surgimiento de las cadenas privadas lo que hizo fue fomentar precisamente esto, porque recordemos que en las cadenas privadas, con programas como Crucemos el Mississippi, lo que hacían era presentarnos a personajes y fenómenos extraños. Se les daba pie y se les daba cabida. Por lo tanto, es normal que estos sucesos pues fueran mucho más relevantes. El expediente Vallecas nos muestra que detrás de cualquier historia de terror siempre hay seres humanos con miedos, traumas y relaciones complejas. No fue solo una adolescente poseída ni una familia atormentada por fuerzas sobrenaturales, fue también una familia marcada por la sugestión, la presión mediática y la vulnerabilidad emocional. Este caso nos recuerda que la fascinación por lo paranormal muchas veces oculta la necesidad de entender lo humano, y que el verdadero horror puede no estar en lo invisible, sino en cómo es el miedo, la manipulación y en la sociedad misma que puede amplificar el sufrimiento de quienes ya no lo viven en silencio. Quizás una de las víctimas fue en primer paso el marido, que no supo gestionar la situación y era tan solo una figura pasiva, y claro, los hermanos, donde inclusive uno, conforme cumplió los 18, se fue de casa. Así que el clima en esa casa debía ser insoportable. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Yo te recomiendo que si puedes veas el documental de HBO, Expediente Vallecas, donde todo lo que he explicado aparece de forma más amplia y también puedes ver diferentes reportajes y podcasts que hubo en la época, en por ejemplo radios como Zona Cero. De hecho está por ahí el podcast, lo podéis buscar. También Iker Jiménez inclusive más actualmente habló de este caso. Este caso ha sido muy comentado y siempre se le ha dado mucha bola cuando en realidad, bueno, ya hemos visto cuál es la realidad. Recuerda que me ayudas muchísimo si le das a todo lo de abajo, hipea el vídeo, muy importante, coméntame, que los comentarios me dan la vida. Si quieres algún vídeo, dímelo, yo te lo hago antes, más pronto que tal. Me ayudas un montón si te haces miembro del canal a partir de 0,99, disfrutarás de contenido exclusivo, vídeos, todos los directos que dan para miembros y lo más importante, creo yo, es una sala que hay en Discord para miembros donde les voy poniendo todos los libros que me voy leyendo mensualmente. Si algún libro no lo pongo es porque yo lo tengo en físico y no lo he encontrado en formato digital para dejároslo. Si no, todo está ahí. Y además también me ayudas muchísimo con un super gracias, que es un corazón con el símbolo del dólar, que la verdad me anima muchísimo cuando veo eso, porque aunque solo sean 2 euros, me da igual, porque siento que os ha gustado mucho el vídeo, ya ha merecido la pena la cantidad de horas que le estoy dedicando ahora a la edición y demás para que tengáis un contenido más o menos bueno. De todas maneras, me ves todos los días en diferentes formatos. Si tú no me ves antes, real, es porque tú no quieres. Sin nada más que decir, solo me queda decirte adiós.